En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El título de la enseñanza: lo que los jóvenes enfrentan y cómo Jesús es la respuesta. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces nosotros vivimos en una generación que constantemente está viviendo o está en aflicción, ¿cierto? Ya sea físicamente o del alma, aflicción del espíritu. Vivimos en una generación que yo la llamo una generación brillante pero herida. Jóvenes que tienen la tecnología al alcance de sus manos, pero el alma está vacía. Jóvenes que pueden conectarse con millones de personas en todo el mundo, pero a la misma vez se sienten solos, se sienten depresivos, se sienten con ansias de muchas cosas, ¿verdad? Jóvenes que tienen miles de ideas, pero cuando les preguntamos quiénes son, no saben. Cuando les preguntamos cuál es el propósito de su vida, no saben. Y me impacta mucho que mi Señor Jesucristo anticipó todo esto. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? Pero no se quedó ahí. Mi Señor dijo: confiad, porque Él venció, mis amados jóvenes, lo que hoy nosotros estamos enfrentando en nuestra sociedad. Amén. Y esa es la buena noticia, que no hay nada de lo que usted esté enfrentando que Cristo Jesús ya no haya vencido. Amén. Entonces, con el primer punto vamos a trabajar la crisis de identidad. Creo que está por acá. La crisis de identidad. Lo que los jóvenes hoy enfrentan. Crisis de identidad. Y cómo Jesús es la respuesta. Hoy tenemos un montón de jóvenes que ya los jóvenes quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, otros quieren ser gatos, perros, ¿cierto? Cucarachas, lobos, un montón de ideología. Y el mundo nos dice: el Señor nos ama a todos por igual y nos acepta tal y como somos. Y eso suena bonito, pero como dice uno, a ese cuento le hace falta un pedazo, ¿verdad? Porque es verdad que Él nos ama a todos por igual y que Él nos acepta tal y como somos, pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos tal y como somos, ¿cierto? Él quiere transformar nuestra vida. Como dice Efesios 4, que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, a la medida de Cristo, ¿cierto? Dios está comprometido con nuestra identidad. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Jesús decía: yo no vine a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? La voluntad de Dios. Y en todo esto vemos al enemigo cómo está atacando la identidad de nuestros jóvenes. Si imagínense, el enemigo se atrevió a cuestionar la identidad de Cristo. Cuando estaba en el desierto, el enemigo lo tentó diciendo: tú dices que eres hijo de Dios, pues convierte esto, pues haz esto, para ver si es verdad que eres hijo de Dios. Pero ¿cómo respondió Cristo? Con la palabra, mi hermano. Escrito está, ¿cierto? Pero no solamente el enemigo tentó a Jesús. Ese es el plan que ha venido desarrollándose desde Génesis. Es increíble cómo la voz del enemigo siempre quiere desplazar la voz de Dios. Siempre quiere desplazar los decretos de Dios. Satanás se le presenta a la mujer y le dice: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto, ¿cierto? Con mentiras. Pero la mujer lo descubrió y le dijo a la serpiente: no, el Señor no ha dicho que no podamos comer de todos, que no podemos comer de todos los frutos, no. El Señor dijo que podemos comer de todos los frutos menos del que está en el centro, ¿cierto?
del huerto. Entonces la serpiente le dijo: mentira, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, serán como Dios, serán como Él, ¿verdad? Otra versión dice: serán como dioses. Y mi pregunta es: ¿a quién no le gustaría ser un dios? Tener superpoderes, no ir a la escuela, al colegio, ¿verdad? No venir a la escuela dominical, no venir al servicio de jóvenes, no enfermarse, tener todo lo que desea. ¿Sabe a quién le gusta eso? A la carne. Y el enemigo sabe muy bien los deseos de la carne. Por eso le dijo a Eva: serán como Dios. Y saben, el enemigo siempre ha estado distorsionando la identidad que nosotros tenemos en Cristo. El enemigo no está preocupado o no está enfocado, digamos, en robarte tu propósito. Si de pronto es que lo has descubierto, ¿verdad? No. El enemigo está interesado en distorsionar la imagen, la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Y Moisés también estuvo este mismo problema. Cuando el Señor lo llama para que fuera y se le presentara a Faraón, ¿sabe qué dijo Moisés? ¿Yo, Señor? ¿Quién soy yo para ir y presentarme delante de Faraón? El pasado de Moisés habló más fuerte que su identidad, porque el pasado lo estaba condenando. Moisés en el pasado fracasó, fue rechazado por su propio pueblo y tuvo que huir al desierto. Y cuando Dios lo llama, claro, Moisés recordó todo su pasado. Moisés se sentía indigno. Y por eso cuando Dios le hace este llamado, Moisés responde con un acto de inseguridad. ¿Quién soy yo, Señor? Y muchos jóvenes hoy en día se sienten condenados, se sienten indignos para servir al Señor, para tomar la identidad de hijos. ¿Saben? Nuestros errores, nuestro fracaso, el pecado jamás nos puede definir. Ya Cristo nos definió en la cruz. Amén. El problema del pecado, el problema de los fracasos, todo, absolutamente todo fue ya resuelto por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Así que tu pasado no te puede definir. El Señor llama a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y me impacta mucho porque Josué estuvo toda la vida con Moisés. Moisés lo discipuló, Moisés lo preparó para que lo reemplazara, para que tomara el lugar de él. Y el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero viene a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón: Señor, ¿yo? Como que te estás equivocando, como que le estás hablando a la persona incorrecta. Y el Señor: sí, a ti, varón esforzado y valiente. Porque el Señor no estaba hablando ni al miedo, ni a las inseguridades, ni al panorama que él estaba viviendo. Dios estaba hablando al potencial de líder que tenía Gedeón. Y Gedeón se había olvidado de su identidad, de su potencial. Por eso le responde al Señor: Señor, pero es que mi familia es pobre. Yo soy el último de la familia de mi padre. ¿Y qué pasó con eso? El Señor jamás habló a su comparación. El Señor siempre habló al potencial de hijo que tenía Gedeón. Y nosotros tenemos ese mismo potencial. Amén. Entonces, en la crisis de la identidad, cuando yo olvido quién soy, olvido a quién pertenezco. Amén. Cuando usted olvida quién es usted y quién es usted realmente en Cristo, cuando usted olvida eso, usted va a olvidar a quién pertenece. Me impacta mucho porque el Señor sabía que nosotros íbamos a tener este tipo de crisis, que íbamos a pecar, que nuestra relación de hijos se iba a romper. Pero ¿sabe qué dice Efesios 1:5? Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo,
Desde antes de que nosotros fuésemos creados, el Señor ya había hecho un plan para que nosotros nuevamente fuésemos adoptados como sus hijos por medio de Cristo Jesús. Amén. En esta crisis de la identidad, si usted se siente condenado, la palabra dice en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que andan conforme a la carne, conforme a la chuleta, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, la solución para la crisis de la identidad es Cristo. La palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Necesitamos ser más guiados por el Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿cierto? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el segundo punto es soledad y ansiedad. Elías me impacta mucho porque Elías sintió ese vacío del agotamiento espiritual y emocional. Una persona que hizo descender 3 veces fuego del cielo, que derrotó a los profetas de Baal, y como que una sola amenaza por Jezabel lo hizo huir y querer morir, ¿cierto? A tal punto que le dijo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Basta ya, quítame la vida. Un hombre que tenía el respaldo de Dios, que tenía ese escudo protector del Señor, que el Señor lo respaldaba en cada acción que hacía. ¿Cómo? Es que un hombre como este, una sola amenaza lo llevó a vivir en ansiedad, lo llevó a alejarse, a esconderse en una cueva, a vivir en depresión. Yo le decía, Señor, ¿cuál fue la gota que derramó la copa? ¿Y saben por qué Elías se sintió depresivo? Por falta de descanso emocional, por cargar más de lo que Dios le pidió y por pensar que todo dependía de él. Primera de Reyes 19, versículo 9 dice, allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, dice Jeremías, y me buscan para quitarme la vida. A Elías lo llevó a la depresión, a la soledad, a estar solo. Es que tuvo un vivo celo por Jehová. Es por creer que todo dependía de él, que habían matado a todo el mundo. Y el Señor le dice, no, mijito, hay 7,000 profetas más que no se han inclinado ante Baal. Muchas veces nosotros pensamos que todo gira a nuestro alrededor. Pero ¿saben cómo el Señor le quitó esta ansiedad, le quitó esta depresión y esta soledad a Elías? Le dio descanso, lo alimentó. Y la palabra dice que le habló tiernamente. ¿Saben? Cuando conocemos personas que están pasando por depresión, que están pasando por ansiedad, por soledad, personas incluso cristianas, he escuchado que muchos dicen, ¿y eso que es cristiano? Y pasa por depresión, ¿y eso que es cristiano? Y vive en soledad, vive aislado. Ninguno de nosotros estamos exentos de no pasar por esto. Muchos jóvenes se quitan la vida en nuestro municipio porque están viviendo en una crisis espiritual, en una crisis emocional, en una presión social. Sus padres, ellos le van a hablar a sus padres y muchas veces sus padres no los escuchan. Le van a hablar a amigos y esos amigos, en vez de demostrar la gracia de Cristo, muchas veces actuamos como jueces. Pero tenemos que ser como el Señor, amén. Entenderlos, escucharlos, hablarles con ternura.
Yo viví la depresión. Una persona a la cual que amo mucho, ¿sabe qué hizo para sacarme de esa depresión? Me daba mi comida favorita, me alimentaba con mi comida favorita. Y muchas veces eso es lo que necesitan los jóvenes de esta región. Amén. Jesús es la respuesta para la ansiedad y para la soledad. Él sabe realmente lo que es eso. En medio de la soledad y en medio de la ansiedad, Jesús es la solución. Dice Mateo 26, 37 al 38. Y comenzando a entristecerse y angustiarse en gran manera, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús en Getsemaní sintió, vivió solo lo que es la soledad, lo que es la angustia, porque sus 3 discípulos que Él escogió para que estuvieran ahí orando, se quedaron completamente dormidos. Amén. Él sabe lo que es pasar por eso. Así como Elías pasó por eso, así como Jesús pasó por eso, así como nosotros pasamos por eso, Jesús nos dice: yo soy la solución. Lo que Elías vivió, lo que Jesús vivió, fueron esos síntomas de soledad, fueron esos síntomas de ansiedad. Pero ¿saben cuál fue la gran diferencia entre Elías y Cristo? Que mi Señor se rindió completamente a Dios. Él dijo: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y eso es lo que necesitamos como jóvenes, que no se haga nuestra propia voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Jesús conoce lo que es la soledad. Jesús conoce lo que es la depresión. Jesús conoce realmente lo que es la ansiedad. Y por eso Él puede acompañarte en cada uno de tus procesos. Amén. Primera de Pedro 5:7 dice: depositen toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene cuidado de nosotros? Amén, ¿cierto? Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, ¿cierto? Juan 14:27. Yo no la doy como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. ¿Por qué? Porque Isaías 26:3 dice: porque tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que persevera en ti, ¿cierto? Porque en ti ha confiado. Porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía, dice Pablo en 2 de Timoteo 1:7, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Jesucristo es la solución. Él entra en nuestra vida para quitar no solamente todos nuestros problemas, sino para darnos esa paz, para recordarnos que nos dio un espíritu de poder y no de cobardía. Amén. Isaías 26:3. Entonces, en medio de la soledad y en medio de la ansiedad, Jesús es tu mejor ayuda. Amén. Él conoce cada una de nuestras áreas. Jesús es nuestra mejor ayuda. Ninguno estamos, ¿cierto?, exentos de pasar por la soledad y por la ansiedad. Amén. Él no solamente quita tus problemas, Él te da esa paz que tanto nosotros necesitamos, que tanto la juventud necesita. Amén. Y el tercer punto es pecado y tentación. El pecado, mis amados, lo que hace es colocar máscaras en nuestras vidas. Cuando yo me deleito en el pecado y en la tentación, automáticamente mi corazón empieza a endurecerse. Empiezo a alejarme de Dios, ¿cierto? Empiezo a alejarme de los líderes espirituales. Y entonces cuando estamos alejados de eso, no falta el líder que siempre le escribe a uno, ¿verdad? Hola Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué anda todo? Mira, hace rato que no te veo en los servicios de jóvenes, no te veo en la iglesia. Y uno dice: qué pesar, hombre, qué pereza este man otra vez escribiéndole a uno, ¿cierto? Porque el pecado nos hace creer que sin Dios estamos bien, que sin congregarnos estamos bien. Y eso es un error, amén.
El pecado jamás puede definir quién eres tú. Cristo ya te definió en la cruz del Calvario. Y me impacta mucho porque desde que el hombre pecó, el Señor viene advirtiéndonos de esa enfermedad terrible del pecado. Génesis capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente: y serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, y dice el Señor, y al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le advirtió a Caín que el pecado estaba a la puerta, que estaba al acecho, que estaba ansioso por controlarlo. Caín hizo caso omiso a esta advertencia del Señor y terminó matando a su propio hermano. Noé, dice la palabra, que era un hombre justo, ¿cierto? Y cayó en tentación. La tentación lo llevó a embriagarse. Y eso nos demuestra, mis amados, que un hombre de Dios, después de grandes victorias espirituales, puede tropezar. Ninguno de nosotros estamos aislados de esa situación, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a consentir la tentación me lleva a pecar. Cuando era la época de los reyes, 1 Samuel 11, donde los reyes tenían que ir a la guerra, David se quedó en el palacio. Y desde la terraza de su palacio, vio a quién, a Betsabé, ¿verdad? Que se estaba bañando, la mandó a llamar, la tomó, cometió adulterio y se quedó calladito. Oraba a Dios, pero no le confesaba su pecado. Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cuál es la solución si yo caigo en pecado? Si la tentación me lleva a pecar al Señor. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Salomón dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿verdad?, y se aparta, alcanzará misericordia. Y vemos a David en el Salmo 51 diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran misericordia. Dios sigue, muchachos, extendiendo su misericordia hoy. Las lamentaciones de Jeremías 3:22 y 23. Dice la palabra que por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos. Nosotros no hemos sido, ¿cierto?, destruidos, porque no decayeron ni un solo día. Nuevas son cada día, cada mañana, sus misericordias. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo vencer el pecado? ¿Cómo puedo yo vencer la tentación? Número 1, el pecado no hay que vencerlo. El pecado ya se venció en la cruz del Calvario. Cristo venció las obras de la muerte. Cristo venció el pecado. Pero la palabra me aconseja algo: llenar mi mente, llenar mi corazón de la palabra. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus estatutos, o he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Y cómo podemos nosotros vencer la tentación? ¿Saben con qué vencemos la tentación? No haciéndole frente, huyendo, mis hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:22, huye de todas las pasiones juveniles. Mejor enfócate en la justicia, en la fe y en el amor. Ese es el consejo. A la tentación no hay que hacerle frente. Al pecado, cuando viene el pecado contra nosotros, si tenemos la palabra guardada en nuestro corazón, esa palabra actúa como un escudo a favor de nosotros. Pero Jesús nos enseña algo más hermoso con la tentación: velad, ¿cierto?, y orar, para que no entréis en tentación.
Él llama a Pedro, a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, para que lo acompañen en esa angustia en Getsemaní. Y ellos se quedaron durmiendo. Y Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No, Moisés, es que yo voy a visitar a mi novia. Sus padres no están, pero yo tengo control. Y no vamos a hacer nada. El mismo Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, ¿cierto? Pero la carne es débil. Entonces a la tentación se le vence ayunando más, orando más, ¿cierto? Meditando más en la palabra y sobre todo huyendo, ¿cierto? Huya de la tentación. Si usted quiere vencer la tentación y el pecado, no se llene de reglas ni de argumentos. Llénese del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y número 4, lo que los jóvenes enfrentan y cómo Jesús es la respuesta. Enfrentan futuros inciertos. Usted hoy le pregunta a un joven qué quiere ser cuando grande o qué va a hacer después del colegio. Tenía una conversación con un joven en estos días y me dijo: yo no sé qué quiero hacer. Hoy los jóvenes de nuestra sociedad prefieren estar fumando marihuana, haciendo pique, viviendo de farra en farra, ¿cierto? De fiesta en fiesta, pero no saben qué quieren hacer. ¿Y cómo nosotros averiguamos ese propósito? A través de la palabra. Proverbios 3:6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Jesús no te revela todo, pero a medida que tú vas dando pasos de fe, dice la palabra, Él te mostrará, ¿cierto?, cuál camino tomar. A veces nos enredamos en los quehaceres, en las cosas de la vida. Venía yo viajando de Medellín con mi esposa y con Brian, y ustedes saben que ahí en Porce, hace como 6 meses o más, en Porce uno tiene que hacer, ¿cierto?, para coger por Yolombó, porque en ese entonces la otra vía no estaba disponible. Y yo iba y me pasé, hablando bobadas con Brian adelante en el carro. Y mi esposa me dice: amor, como que nos pasamos, porque hace rato debíamos de haber llegado a Porce. No, amor, ¿cuántas veces? Le respondí yo, ¿cuántas veces no hemos pasado por aquí? Yo me conozco el camino. Fui terco. Cuando, claro, llegué al túnel, le dije: amor, estábamos desviados del camino, ¿cierto? Y muchas veces, por los quehaceres de la vida, nosotros nos desviamos del camino correcto. Amén. Y saben, tu mejor futuro, tu mayor futuro es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Él te va a mostrar el camino que nosotros debemos seguir. No conocemos cuál es nuestro propósito. Y la palabra ya dijo, el anhelo de Dios, ¿cierto?, es que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo, que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Aún, Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿cierto?, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién? A nosotros, los que antes no éramos pueblo, pero ahora hemos venido a ser su pueblo. Amén. Número 5, lo que los jóvenes enfrentan y cómo Jesús es la respuesta es heridas familiares. Este sí que me gusta mucho. Lea, dice la palabra, que era menospreciada por Jacob, porque Jacob amaba más a Raquel, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Dios? Dios le dio primero hijos a Lea, le dio valor, le dio propósito, le dio un lugar de honor. Tamar fue violada por su propio hermano Absalón, y su padre David no hizo justicia, no hizo nada. Heridas familiares. Ismael fue echado de su propia casa junto con su mamá Agar por conflictos familiares. Ana, ¿se acuerdan de Ana en Samuel? Penina, qué mujer tan malvada, digo yo, al nivel de Jezabel la pongo yo. Se burlaba de Ana porque no le podía dar hijos.
Pero el Señor transformó todo ese ambiente, ¿cierto? Y qué profeta el que le dio el Señor a Ana. Y le dio mucho más hijos, ¿cierto? Pero hay alguien más. Y es del que quiero hablar en las heridas familiares. Y es David. ¿Cierto? David, cuando Samuel fue a ungir a la casa de Isaí, el nuevo rey, dice la palabra que David no se encontraba ahí, ¿cierto? David era menospreciado, David estaba aislado, David era el olvido de su familia. Pero cuando a ti, el mundo, cuando el hombre te rechaza, Dios está viendo tu corazón en lo secreto, amén. Y me impacta mucho porque esas heridas familiares van creciendo en nuestro corazón. A medida que nosotros vamos creciendo y no le vamos dando solución a esas heridas, eso se vuelve algo realmente peligroso. Y saben, si a ti te han abandonado, si tu padre, tu madre te han abandonado, yo puedo decir con toda autoridad porque lo viví, son cosas que se van almacenando en nuestro corazón. El desprecio, el menosprecio, el rechazo, ¿cierto? Pero hay alguien que nos dice en el Salmo 27:10, aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Amén. En las heridas familiares, no importa qué heridas tengan ustedes, el Señor se encargará de ustedes. El Señor se encargará de mí. Amén. Se encargará de todos nosotros. Y Jesús sabe lo que es el dolor de rechazo, porque la palabra dice que vino al mundo que a Él le pertenecía, pero su propia gente lo rechazó. Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos, ¿cierto?, no le recibieron. Entonces Jesús sabe lo que es una herida, lo que es un rechazo, amén. Pero el Señor, como dice la palabra, se encargará de todo eso, amén. Se encargará de nosotros. Miren, la cruz no solamente perdona pecados, la cruz sana heridas, amén. Y heridas familiares que van creciendo de generación en generación. Si las colocamos en las manos de Él, el Señor es fiel, el Señor es justo para restaurar nuestra vida. El mayor ejemplo es su Hijo amado y el otro ejemplo es David. El Salmo 23, ¿por qué cree usted que David escribió? Prepara mesas delante de mis angustiadores. Su propia familia eran sus angustiadores, pero Samuel dijo, hasta que no venga el muchacho, no vamos a comer, amén. Y el Señor siempre estuvo ahí, preparando el corazón de David, hasta el punto que la palabra dice que tenía un corazón conforme al de Dios, no perfecto, conforme al de Dios, porque David sabía reconocer su pecado, amén, aún en el medio de la exhortación. Y número 6, para ir terminando, lo que los jóvenes enfrentan y cómo Jesús es la respuesta: vacío interior. Muchos jóvenes creen en Jesús. El creer sin obedecer me lleva al infierno. Muchos jóvenes creen en Jesús, pero no viven, no andan como Jesús. Y 1 Juan 2:6 dice, si usted dice estar en Él, debe andar como Él anduvo. Muchos jóvenes son salvos, pero su alma está raquíticamente vacía. Muchos jóvenes hoy en día sirven en las iglesias, pero no sirven con pasión. No le dan ese lugar de honor que el servicio se merece. Amén. Cristo no solamente vino a salvarte, Él vino a llenarte, Él vino a sellarte. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Efesios 1:13, van a ser sellados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es la promesa. Entonces, ¿por qué muchos jóvenes hoy se sienten con ese vacío existencial en sus vidas? ¿Por qué muchos jóvenes no se conforman con venir a la iglesia? ¿Por qué muchos jóvenes no se conforman con adorar al Señor, sino que vienen y se sientan y les da igual? ¿Saben por qué? Porque se están llenando con otras cosas que no es Cristo.
se están llenando con otras cosas que no es el Espíritu Santo. Y yo escribía esto: nada puede llenar lo que solo el Espíritu Santo puede habitar. Nada puede llenar lo que solamente el Espíritu puede habitar. Amén. Y mi conclusión de estos 6 puntos, de lo que los jóvenes se enfrentan y cómo Jesús es la respuesta, la solución o mi conclusión para la crisis de la identidad, para la ansiedad y la soledad, para el pecado y la tentación, para los futuros inciertos, para las heridas familiares y para el vacío interior de nuestras almas, Jesús es la respuesta. Cuando yo no estoy crucificado, cuando yo no crucifico la carne, entonces todas estas cosas van a ser nido en nuestra vida. Es imposible evitar que los pájaros den vueltas en nuestra cabeza, ¿verdad? Es imposible evitar que las ideologías lleguen, que la tentación llegue, que la crisis llegue, que las heridas, que las ofensas, que el orgullo llegue. Pero hay algo que sí podemos controlar, y es que ese tipo de cosas hagan nido en nuestra vida. Y esto solamente se logra, no solamente aprendiéndonos Gálatas 2:20, no. Tenemos que vivirlo, muchachos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Jesucristo es el único capaz de entender lo que nosotros estamos viviendo, y es el único capaz de dar la solución a cada una de esas batallas. Amén. Y termino con esto: lo que el mundo destruye, Cristo lo restaura. Lo que la cultura confunde, Cristo lo aclara. Y lo que el corazón vacío anhela, el Espíritu Santo lo llena. Amén. Le invito a que se coloque sobre sus pies. Y esta última frase no es muy espiritual ni muy profunda, pero dice: no busques más respuesta, busca a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en Él están todas las respuestas para nuestras dudas. Amén. Lo que los jóvenes se enfrentan y cómo Jesús es la respuesta. ¿Qué estás enfrentando hoy? Recuerda que Jesús ya lo venció. Lo que hoy estemos enfrentando, Cristo ya lo venció. Lo que nos está atando, el Espíritu Santo puede romper con todas esas cosas. Amén. ¿Qué te duele hoy? ¿Qué te está doliendo en tu corazón? Dios es nuestro médico por excelencia. Él puede sanar todo lo que nos esté doliendo. ¿Y qué te falta? Como joven, ¿qué te está faltando? El Espíritu Santo lo llena todo. Amén. Y es el único que nos guía a toda verdad. Jesús dijo: les enviaré al Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad. Y Él no hablará por su propia cuenta. Él hablará, les contará todo de mí, todo acerca de mí. Lo que yo les he dicho a ustedes, el Espíritu Santo se lo recordará. Amén. Queridos jóvenes, es tiempo de que nuestra identidad sea un referente en nuestro municipio, en nuestra generación. Amén. Tenemos miles de ideas, pero no sabemos quiénes somos muchas veces. Y el Señor dice que somos su obra maestra, ¿cierto? Fuimos creados para buenas obras. No eres lo que el mundo dice, no eres lo que las ideologías dicen. Eres lo que Cristo dice y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todos los problemas que la juventud hoy enfrentamos ya fue solucionado en la cruz del Calvario. Ahí se solucionó todo el problema de la humanidad. Padre, te damos gracias, Señor, porque su amor, Señor, permanece para siempre, oh Dios. Gracias por su Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias, Señor, porque Cristo Jesús es el mayor ejemplo de la crisis de identidad, Señor. Él no vino a hacer su propia voluntad, Él vino a hacer la voluntad tuya.
Él vino a reflejar tu carácter. Aun cuando fue tentado, Señor, Él dijo, escrito está, escrito está. Cuando el enemigo quiso distorsionar esa identidad de hijo, Él respondió con la palabra tuya, porque estaba lleno de tu palabra, Señor. Hoy te pido que nosotros seamos llenos, Señor, por tu palabra, Dios. El pecado se vence llenando nuestro corazón con tu palabra. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La tentación se vence, Señor, orando y velando, Señor. La tentación se vence huyendo. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, las heridas familiares, Señor. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, con todo eso, Señor, tú nos recogerás, Padre Celestial. En Cristo Jesús, Señor, somos verdaderamente libres, porque si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres, porque eso es lo que tu Hijo vino a hacer, Señor, hacernos libres de todo, y que nosotros tengamos este firme deseo, Dios, de que solo Cristo Jesús, Señor, es lo que necesitamos. Él es el camino, es la verdad y la vida, Señor. Él es lo único, lo que realmente nuestra alma necesita, lo que nuestra generación necesita, Señor. Te adoramos, Padre bueno y eterno. Exaltamos, Señor, tu grande y poderoso nombre, oh Dios. Y que podamos decir, Señor, no queremos más que a ti, Señor. No queremos otra cosa más que a ti. Que seamos consumidos por el pleroma, por la plenitud de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor.